Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al último McGuffin, bienvenidos al programa que rinde homenaje al séptimo arte y a la pequeña pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros una semanita más, muchas gracias por seguirnos un programa más. Semana que de nuevo vamos a estar recuperando temas pendientes que teníamos de 2025 y hoy abandonamos el apartado cine para volver al apartado series. Hoy vamos a hablar de una de las propuestas que más nos gustó el año pasado, que más esperábamos el año pasado. Hoy vamos a hablar de la vuelta de Vince Gilligan, hoy vamos a hablar de Pluribus y además lo vamos a hacer con invitado especial. Pero todo eso será después, porque antes, como siempre os recuerdo, que el último McGuffin también está disponible en formato podcast, tanto en iVoox como en Spotify o Apple Podcast, y que si ya nos escuchas desde ahí, aprovechamos para recordaros que cada jueves a las 8:30 estamos en directo en YouTube, donde además este programa pues se queda completo para que podáis verlo cuando mejor os convenga, cuando queráis. Y que si os habéis encontrado este vídeo por casualidad, por ahí os da un poquito de curiosidad entrar aquí y os gusta lo que hacemos, pues suscribiros, que ya sabéis que eso es un apoyo fundamental para nosotros, que os suscribáis, que compartáis el contenido o que, bueno, pues simplemente ya es un gesto muy pequeño, que dar un like o simplemente sugerir nuestro contenido, compartirlo, y que para nosotros pues supone una diferencia enorme y desde aquí pues os damos a todos mucho las gracias de corazón a todos los que ya formáis parte de esta pequeña comunidad. Y bueno, pues si todavía os apetece dar un pasito más allá, comentar, debatir y proponer ideas sobre cine y series, pues también os recordamos que tenéis nuestro canal de Telegram, que es un espacio abierto para que charléis cuanto queráis y que podáis seguir ampliando la conversación, que aquí no nos da tiempo porque intentamos, ya sabéis, acotarlo a estas hora y media aproximada de directo. Lo que sí tampoco me olvido es de nuestros amigos de Arte 7 Bahía en el puerto de Santa María, en el centro comercial Bahía Mar, que son nuestros cines de confianza, son nuestra casa, por así decirlo, y los cuales pues le agradecemos mucho que sigan colaborando con nosotros un año más. Ya sabéis que son los mejores cines de toda la provincia de Cádiz, que tienen butacas de última generación, que son un sonido envolvente súper chulo. Es una fantástica experiencia cada vez que vamos por allí, porque ya os digo, todo lo que el trato que nos dan, cómo nos lo dan y demás, es un lujazo. Que es muy recomendable y que si venís por el puerto de Santa María, evidentemente, y obviamente tenéis que venir a estos cines. Que no me enrollo más, que ya no me gusta hablar mucho, ya sabéis que soy parco en palabras y que aquí los protagonistas son nuestros colaboradores, así que no doy más, no hago más. Esto es el último McGuffin, comenzamos. Y como avancéis en la entradilla, hemos dicho que hoy teníamos invitado especial. Hoy está con nosotros Borja, el Pare. ¿Qué tal? Bienvenido. Una semanita más. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. Para mí sabes que es un placer estar aquí. Ya lo fue en su momento cuando tuve la suerte de poder compartir con vosotros una charla más que interesante sobre una de las películas destacadas del año pasado, que estamos de acuerdo que fue esa maravillosa Frankenstein de Guillermo del Toro. Y ahora pues vuelvo a estar aquí para comentar otra interesante, sobre todo interesante en el planteamiento. Yo creo que luego hay matices que pasaremos a comentar, porque yo creo que estas de las producciones audiovisuales de las que merece la pena hablar, ¿no? Porque cuando hay algo, hay un trasfondo interesante, al margen de que luego la ejecución tenga sus puntos mejorables, sus fortalezas, yo creo que cuando algo se transmite al espectador, algo interesante, algo relevante, es cuando realmente merece la pena seguir algo o merece la pena debatir más que nunca sobre eso, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio estar aquí hoy para hablar de algo sumamente relevante y además hacerlo aquí en esta maravillosa casa, que como siempre para mí ya sabéis que es referencia y un gusto enorme estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Ya sabéis que si no seguís a El Pare en Twitter, tenéis que seguirlo porque siempre comparte buen contenido, y que comparta buen contenido en Twitter ya empieza a ser una especie en raras vías de extinción, así que si no lo seguís, seguidlo, que siempre tiene muy buen contenido. También quiero aprovechar este momentito para mandar un saludo muy cariñoso a nuestro compañero Rafa, que tenemos muchas ganas de que pueda volver ya a estar por aquí en el programa, y a Sergio, que también iba a estar por aquí con nosotros, pero finalmente no ha podido, y le mandamos también mucho ánimo. Un abrazo para los dos. Saludo también a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, una semanita más. ¿Qué?
bienvenido una semana más. Una semanita más, sí. Y nada, y bien, un poco más, la semana bien, como todo, viendo alguna cosilla. He terminado la serie hoy, es decir, me había dejado el último capítulo. Cuando pusimos fecha al programa dije, vale, me quedan un par de capítulos, los voy a ver justo el día antes o el mismo día, y me he podido ver el último capítulo hoy, así que tengo para venir bien con la tarea ese ya final. Y por lo demás, bueno, una semana en la que hemos ido el equipo McGuffin al completo. Yo creo que, aunque no todo el mundo junto, pero casi, hemos ido a ver Hamlet. A una vez que faltaba esa película que bueno, que está llamada sobre todo a tener un papel destacado en la próxima gala de los Oscars. Y si Sinners no le quita grandes premios, quiero decir. Pero bueno, yo creo que en la actriz al menos está poco discutido en ese aspecto después de ver la película. Y poco más, llevo al día de Pete, tengo que ver de Fallout, que lo veré esta noche, es decir, las 4 o 5 series del momento, pues bueno, que las llevo al día y listo, poco más. Mar, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tu semana también? Tú también aprovechaste para escaparte e ir a Hamlet con esa gente. Claro, tío, yo me fui a Hamlet el otro día para apuñalarme en el corazón, retorcerlo, ¿vale? Totalmente. Alberto es testigo de que yo no paré de llorar, evidentemente, porque yo soy una persona muy, muy emocional, ¿vale? Y yo no paré de llorar, ¿vale? O sea, pero muy contenta de haberla visto. Me alegro de haberla visto en el cine, la verdad, porque creo que tiene una fotografía muy impactante. Bueno, no quiero tampoco alargarme mucho, pero bueno, mencionar simplemente eso, que creo que tiene una fotografía espectacular y que creo que es una película que merece la pena ver en el cine, ¿vale? Y bueno, yo mi semana es rara, porque no tengo nada que me enganche, excepto Jujutsu Kaisen, y son capítulos muy cortos, ¿vale? Y yo no puedo vivir en este estado de no avanzamos casi nada, aunque el capitulazo de la semana pasada, que no el de esta semana, fue un Kill Bill totalmente súper guapo, ¿vale? Pero claro, yo necesito más. Y luego, como no tengo nada que verme entre semanas, pues lo típico que vas por ahí, por la plataforma, y dices, a ver qué me enseñan. A ver qué me encuentro. Por algún motivo que desconozco, porque yo no me veo esas cosas, me pone una serie que es que ni siquiera me sé el título, pero en plan de patinadores sobre hielo, ¿vale? No sé cuál es. No me preguntéis el título, pero se supone que es una del momento, ¿vale? Y ahora yo digo, le voy a dar a esto por darle. Y lo veo y digo, es que lo tengo que quitar. Porque es que se me queman los ojos. Pero como yo soy de la generación antigua, me recordó una película que creo que no mucha gente se ha visto y que en realidad es una película, se podría decir, de televisión, pero no es de televisión, es una película que yo le tengo cierto cariño y la encontré en Amazon Prime y se llama Pasión por el Triunfo, que va de una patinadora y un ex patinador ¿cómo se llama esto? De deportes de hockey sobre hielo, que no me salía. Y el curling. Y que se juntan y ganan el oro, efectivamente, y hay amor. Y digo yo, pues me la voy a ver para quitarme esta serie, el primer capítulo que me he visto, terrible. Y bueno, ya está, esa ha sido mi semana. Y bueno, ya tiene El Caballero de los Siete Reinos también, creo que la tiene para ver. Me gustan los dos primeros episodios y qué bajón. Y no te ha gustado, ¿no? No es que no me haya gustado, es que creo que no engancha de primeras, entonces pasó un poco con Juego de Tronos, hay que decirlo, con Juego de Tronos, cuando empezó Juego de Tronos, al principio empezaba y no te enganchaba del tirón, fue poquito a poco, ¿me explico? Y yo creo que empezó muy a fuego lento. Sí, y yo creo que está también. Tenía algunos puntos de enganche que sí que yo creo que entraron. Pero a mí... El secreto de Juego de Tronos está en volverla a ver una después de la serie y leer bien todos los diálogos porque te van spoileando todo lo que va a ocurrir. Básicamente, o casi todo. Bueno, pero yo creo que tiene esa semejanza, que es un poco que va lenta. Y no sé si es el momento adecuado para volver a ese momento de Juego de Tronos. Creo que la serie tiene un momento lugar y verte un capítulo, o sea... a mí me ha parecido una propuesta muy, muy fresca, muy diferente, dinámica. Diferente. A mí se me ha encandilado desde el primer momento. Yo pues creo yo no estoy en estas, ¿eh? No significa que no la vaya a seguir viendo, porque, bueno, pero que no me siento enganchada. ¿Me explico?
Básicamente eso es lo que me ha pasado con los 2 primeros episodios. Borja, ¿tú que estás viendo algo o has visto esta semana algo aprovechado para ir al cine? ¿Has tenido tiempo para verte alguna serie? Sí, en series estoy ahora viendo El Caballero de los Siete Reinos y estoy poniéndome al día con una de mis grandes pendientes en lo que es las series de televisión, aprovechando que la película final se estrena ahora en el mes de marzo y estoy pues siguiendo ahora en maratón Peaky Blinders. Peaky Blinders. Que la tenía pendiente y me está encantando. He terminado 2 temporadas, son 6, cada una son de 6 episodios y la verdad es que es una serie. Aparte es que es curioso porque siempre me ha encantado Cillian Murphy. Me he visto muchísimos trabajos de su filmografía y todavía no había visto Peaky Blinders. Entonces, mira, aprovechando que está ahora la película, pues voy a darle una oportunidad y me está encantando. Y en el cine, pues he ido bastante a ver cosas estos días. Fui a ver, esta semana en concreto, he ido a ver Mercy, Sin Piedad, la película con Chris Pratt y Rebecca Ferguson. Y luego ayer estuve viendo Arco, una de las películas que están... Animación. Tengo muchas ganas. Que están nominadas a mejor, la película preciosa, yo la recomiendo encarecidamente. Y mañana voy a estar viendo, si todo va según lo previsto, mañana veré Send Help, la nueva película de Sam Raimi, y después por la noche veré Martí Supreme, que sí, hay que verla. Ya será la última que me falta de las 10 que están nominadas a mejor película, porque El Agente Secreto yo la pude ver en octubre y que aquí no ha llegado todavía a España, creo que llega a finales de febrero. Y ya pues con eso ya poder hacer el típico ranking que se suele subir a redes sociales y esa es actualmente esa es mi Oye, creo que están promocionando muy poco la de Send Helping y me parece una propuesta súper interesante, la verdad, pero no la veo tan... O sea, no veo que en redes sociales, cuidado, que le estén dando mucho bombo a la película, quizá también porque estamos en pre-Oscar y hay muchas películas que se están hablando de ellas, no sé por eso, pero es que justo lo has mencionado y se me había olvidado que se estrenaba ahora. Un poco extraño, sí. Se queda un poco ahí en terreno de nadie, quizás. No sé si es que... No sé siquiera si es de alguna major o es de un estudio algo más pequeño y tal, pero creo que Sam Raimi tenía contrato con, no sé si con Disney o con eso, por algunas películas más, o tenía... No sé, por ahí me sonaba a mí que tenía algún contrato por ahí de larga duración para hacer algunas películas más. Pero... Yo le tengo ganas, como dice Mar, me gusta mucho la propuesta que tiene Send Help y me parece no sé, una cosa bastante interesante. Me apetece. Que nada, si os apetece y os parece bien a todos, ya sea por el chat o sea por aquí, vamos a meternos de lleno a hablar de lo que hemos hablado venir hoy, que es a venir a hablar de Pluribus. Hoy nos adentramos en uno de los estrenos, como hemos dicho antes, más esperados de 2025, la nueva serie creada por Vince Gilligan, el nombre detrás de Breaking Bad, Better Call Saul, y quizás esto no lo sabíais, pero también estaba detrás de Expediente X. Dirigió algunos capítulos y creo que produjo más de uno, pero dirigió 2 y estaba como productor ejecutivo de... Creo que escribió unos cuantos, creo también. Escribió unos cuantos, ¿no? Pudo haber estado en Star Wars. No lo estuvo, lamentablemente. Cierto. No sé si quiso sacar una, a lo mejor estoy equivocada, porque estoy sobreinformada o sobre desinformada, que es lo mismo. Que quiso él hacer el spin-off de... ¿Os acordáis del Expediente X que había 3 frikis con ordenadores, con todas las teorías locas, uno con el pelo largo y gafas? No sé si os acordáis de esos 3 personajes que había. No me acuerdo. Que David Duchovny, se me acaba de olvidar el nombre del protagonista. Mulder, tío. Mulder. Que Mulder, cuando sospechaba y tal, iba a ellos y les consultaba, no sé qué. ¿No os acordáis de esos personajes? Tía, no me acuerdo de tanto, tío, Expediente X, la verdad es que la tengo muy, muy, muy al fondo de mi disco duro, ¿eh? O sea, tengo que hacerle un buen formateo ya, o por lo menos un desfragmentado a mi cabeza, porque... Yo creo que alguna de las personas que nos están viendo o que nos escucharán posteriormente se acordarán de en comentarios, que lo pongan por ahí. Creo que alguien que su año de nacimiento empieza por 1900 algo se acordará. Y creo que quiso Gilligan quiso hacer un spin-off con esos 3 personajes y que no cuajó, ¿vale?
o algo de eso, puedo estar completamente errada, ¿vale? Pero os juraría que yo he leído, he escuchado sobre esto hace relativamente poco, porque lo típico de que te ves una serie y de repente te empiezan a salir 1.000 millones de información sobre el actor, actriz, el guionista o tal, no sé qué, como curiosidades. Bueno, yo es que ahora estoy de curiosidades de los Oscars hasta aquí, o sea, es que Sí, me he pedido información y es que no me todo el contenido, todo el Tío, algoritmo. hoy te he enviado un par de Hamlet, te he enviado curiosas. Ahora todo es, sí. ¿Ah, sí? Bueno, Pluribus, No. nos reencauzamos aquí, ¿vale? Esta serie llegó cargada con muchas expectativas, como no podía ser de otra manera, después de Better Call Saul y después de Breaking Bad, pues una nueva producción de Vince Gilligan con Apple TV detrás, pues venía con una propuesta con muchas expectativas y muchas ganas, ¿no? Una propuesta que vuelve a jugar mucho con la moral, con el poder, con las consecuencias de nuestras propias decisiones. Rhea Seehorn, que interpretaba, que era también un papel muy importante en Better Call Saul, interpreta aquí a Carol Sturka y bueno, probablemente es el ser humano, por así, más desdichado del planeta, la cual se convierte, contra todo pronóstico, en la última esperanza para preservar lo que es la identidad individual de la raza humana, ¿no? Está ambientada en Albuquerque, ya sabemos que Vince Gilligan tiene aquí un punto particular especial con esta zona del planeta. Los impuestos, Miguel, los impuestos. La rebaja fiscal de Rodríguez. No sé si será algo monetario, pero tiene pinta. Como digo, está ambientada en un Albuquerque contemporáneo y bueno, pues la humanidad se enfrenta a una transformación radical que amenaza con borrar el mundo tal y como lo conocemos. Es un poco la propuesta de esta Pluribus que bueno, ya como ha dicho también Borja, es una de las propuestas más interesantes de 2025 y hoy pues vamos a intentar analizar y contemplar todas estas cosas que propone, todo el planteamiento de esta serie, el tono, sus personajes. Vamos a debatir un poco si esta Pluribus está al legado, o por lo menos a la altura del legado de estas expectativas que genera Vince Gilligan. Y bueno, vamos a preguntarnos si en el mundo actual, con sus personajes, si esto ocurriría de verdad, ¿qué posición tomaríamos, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de Pluribus es precisamente esto, ¿no? Que genera muchas preguntas que podrías hacerte tú en el papel y en la piel de estos protagonistas. Así que, bueno, ya sabéis, empezamos como siempre haciendo una ronda de valoración general y, como tenemos invitado especial, pues creo que es de recibo que Borja pues me cuente qué te ha parecido a ti de forma general esta primera temporada de Pluribus. Pues en primer lugar, muchas gracias por la deferencia conmigo. Para mí, como decía antes, sobre todo creo que es interesante debatir y ahondar en los temas que aborda una serie de esta magnitud. Y cuando digo magnitud es porque lo que trata es relevante y la forma de transmitirlo también lo es. Entonces, al margen de cuestiones que ya podemos entrar después a valorar sobre dónde es más lúcida, dónde menos, creo que eso es lo interesante, especialmente en el contexto actual, ¿no? Un contexto que adolece muchas veces de ideas originales, planteamientos distintos, una marca diferencial, ¿no? Y yo creo que esto lo tiene, ¿no? Esta serie, que yo la definiría en este caso como una estimulante reflexión sobre la felicidad entendida al mismo tiempo como espejo frente al que mirarse y luego también como yugo, ¿no? Que te sujetan, ¿no? Te determina, ¿no? Tu forma de actuar dentro de la sociedad y con uno mismo, ¿no? Entonces, como definición, creo que es la que más se ajusta a lo que plantea. Un viaje en el que se hace una fuerte, yo diría incluso singular, mordaz, hasta cierto punto graciosa, crítica a lo que es la sociedad, donde a veces el positivismo, ¿no? O el exceso de actitudes positivas o el contemplar escenarios donde todo tiene que ser idílico, todo tiene que ser, ¿no? Te plantea esa reflexión sobre esa imposición que nos hacemos a nosotros mismos, si es conveniente, ¿no? A la hora de convivir en sociedad o a la hora de convivir con uno mismo, ¿no? Entonces todo eso lo plantea la serie y creo que es donde está el eje central sobre el que pivotan todos los elementos de esta serie. Para mí viaja claramente de lo individual a lo colectivo, planteando una dicotomía en términos existenciales, morales y sociales, de la que subyace el punto clave de lo que es el desarrollo de esta serie y motor de la misma, ¿no? Que son los dilemas. Los dilemas que se ponen frente a el personaje, en este caso de Carol Sturka, principalmente, aunque evidentemente hay más elementos a su alrededor, pero creo que ahí está como comentaba, el eje central sobre el que pivota todo lo demás. Los dilemas que tú planteas
al personaje principal, y esos dilemas son el puente precisamente entre el personaje principal y el espectador. Son los que te tratan de imbuir durante ese viaje existencial, ese viaje moral, social, en el que tú mismo vas a ser partícipe, ¿no? Haces partícipe al espectador, que esto es importantísimo en cualquier construcción narrativa, hacer partícipe al espectador de eso que tú consideras relevante, ¿no? Destacar como relevante las líneas de diálogo y en lo que es la construcción de los personajes, que por supuesto se define en este caso en esa profundidad en cuanto a la trama, esa profundidad en cuanto a los arcos narrativos de los personajes, y que esa profundidad precisamente tenga, como digo muchas veces, una incidencia directa en la evolución tanto de los arcos de los personajes como del desarrollo de la trama. Es decir, que no solamente ahondemos en el personaje, sino que eso otorga un dinamismo a la narrativa para que avance y no tengas esa sensación de estancamiento. Luego diría que técnicamente pues es una serie muy envolvente, muy marca Gilligan, que eso es importante también. Vemos ese estilo tan característico del director, preciso, tan característico de él, y sobre todo pulcro, ¿no? Yo creo que la imagen, el concepto de la imagen que tiene aquí Vince Gilligan es especialmente pulcro, y creo que es totalmente intencional, porque esa limpieza aparentemente impostada, aparentemente real, es la que representa en términos visuales, a través del apartado técnico, esa belleza de la felicidad impostada e irreal. También se transmite y va en consonancia con lo que son los conceptos que trabaja la serie. Entonces, también a nivel visual hay una retroalimentación aquí entre lo que es el apartado técnico y lo que es la narrativa propiamente dicha, ¿no? Esa limpieza, esa pulcritud que tiene, atildada que tiene la serie, va en consonancia con esa imagen idílica, ¿no?, que plantea sobre la felicidad y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un juego interesante. Y como conclusión diría pues que es verdad que es rica en conceptos, es verdad que es fresca en desarrollo, es original, pero sí que es cierto que tiene algunos problemas de ritmo en la parte central, precisamente por eso que apuntaba de profundidad y evolución. No todo el tiempo existe una profundidad que tenga una consecuencia directa en la evolución de los personajes. Yo sí que he notado en alguna parte, sobre todo en la central, cierto estancamiento, pero no en los personajes, sino del desarrollo de la trama. Entonces ahí ha habido una especie de desequilibrio entre lo que es la profundidad de personajes que existe en todo momento, pero al mismo tiempo un ligero estancamiento en lo que es la trama general en la parte central, lo cual le resta algunos puntos, pero en conclusión, evidentemente estamos, si no la mejor, pero seguramente la serie más interesante del año pasado. Alberto, ¿a ti qué te ha parecido en términos generales esta serie? La verdad es que todo el mundo esperaba la propuesta nuevo del director de Breaking Bad y de Better Call Saul, que es un spin-off. Más que spin-off, hay momentos que rozan la brillantez más que la propia serie. De verdad que es una serie que, conociendo al autor, algunos ya veníamos avisados de casa por cómo es, porque Breaking Bad, todo el mundo la descubrió ya empezada, por así decirlo. Entonces, claro, cuando te quemas capítulos muy rápido, no te pasa lo que nos pasaba al principio a los que veíamos la serie, que capítulo a capítulo se hacía a veces tediosa, ¿no? Eso dice que parece, como ha dicho el padre, lo que le pasa a esta serie, que tiene momentos centrales en los que te presenta personajes y después se olvida de ellos y parece que no aporta la trama. Y crea ahí un vacío muy raro, ¿vale? Y después la serie, como habéis dicho, habla del tema del individualismo. De hecho, parte de esa frase de pluribus unum, ¿no?, que era el lema que tenía los Estados Unidos, que significaba de muchos uno, ¿no?, que eran las 13 colonias que se juntaron contra los ingleses, y cómo pervivió en Estados Unidos ese mensaje hasta mediados de los años 50, cuando la cambiaron en plena Guerra Fría por el en Dios creemos, ¿no?, In God We Trust. Y te habla como de eso, ¿no?, como de ese individualismo norteamericano, al final hace mella, ¿no?, en un momento como este, en un momento que todo el mundo se colectiviza, en este caso todas las mentes, siempre se va a resistir. De hecho, hay una cosa que no sé si es casual, que el resto de personajes suelen venir de culturas que suelen ser más colectivas, es decir, más peso la familia, las latinas sobre todo, ¿no?, pero también las que son de Asia y demás, tienen mucho peso la familia, porque ya lo conocemos por su cultura. Entonces yo no sé si eso es impostado, es casual lo que hace. Y después, sobre todo, que presenta esos dilemas de ¿tú qué prefieres? ¿Que se acaben ciertas cosas en el mundo como el hambre o las guerras o lo que sea, a cambio de qué? Es decir, lo que te propone es que la perfección no existe. Es decir, para conseguir la felicidad plena tiene que haber sufrimiento, por otro lado, probablemente.
¿vale? Yo creo que de todo eso va la serie en un principio. De cómo esos equilibrios en el mundo, aunque haya malas cosas que obviamente deban cambiar, pero que es imposible llevarlo al unísono. Y después me mola eso que ha hecho. Hay una cosa que me mola y esto es el rollo de Albuquerque que habéis dicho por un tema de impuestos, pero a mí me ha recordado mucho a lo que hace la empresa de estos videojuegos de Remedy, que hace el Alan Wake, el Control, el Max Payne y todos estos, y todos comparten universo y personajes prácticamente. Por lo menos en su último videojuego se ha visto que aparecen personajes, y me mola que hayan creado como una especie de universo en el que de repente puede aparecer un personaje de Breaking Bad por el fondo, ¿vale? Y no sé, creo que hay... Tienes como una falsa sensación de que estás en casa, ¿no? O de que estás Sí, en de algo, momento... claro, de algo que ya conoces, de un lugar que ya conoces y en el que has estado a gusto mucho tiempo, ¿vale? Y ya está, y ahora, bueno, traeremos en más cuestiones. Pero bueno, es una serie que tiene bastantes exteriores, ¿eh? Que no solo se queda en el escenario, digamos, Albuquerque, que también podemos ver otros escenarios. Sí, bueno, aquí prima mucho el tema de en Sudamérica, cómo va cambiando de escenario, Las Vegas, además, una serie que se mueve mucho más para presentar todo. Y luego también por ahí algunas localizaciones, creo que no sé si eran Tailandia o las montañas, y desde que dije una producción que se nota que han hecho esfuerzo por salir fuera, por ver escenarios, por tener planos abiertos, como muchas veces dice Rafa, ¿no? Que ya están casi también en extinción, esos planos abiertos para que se vean escenarios reales, no que todo sea desde un set. En el último hay un par de veces que canta el croma muchísimo. No sé cómo lo han hecho, pero en el último capítulo que lo he visto hoy hay un par de planos ahí que no sé, que cantamos. Sí, hay algunos, del último creo que sí que se notan así algunos. Pero era en el propio Albuquerque, que era de ellas dos, no sé si es que no pudieron rodarla en la misma localización que, pero no sé, cantaba mucho. Pero bueno, nada, una minucia comparado con el resto, claro. Mar, ¿a ti qué te ha parecido esta Pluribus? Perdón, pero es que me he descolocado con una cosa que no me han mandado. Pues a mí la serie me ha parecido una propuesta interesante, lo que pasa que también me ha recordado a otras propuestas que hemos visto. Yo creo que la más clara era la de... Ay, ahora no me va a salir el título, tío. Esta que hizo un remake Nicole Kidman y David y Daniel Craig. ¿Os acordáis? Sí, que era de Aliens. Los dementes, los robamentes, no era así, ¿vale? Bueno, tiene algo de los ultracuerpos, tiene ahí un deje. La invasión de los ultracuerpos. ¿Así se llamaba la que yo digo? No, sí, no. Yo creo que era la versión, que era como el remake de claro, esa... era el remake. Sí, era el remake. Me ha recordado un poco a eso, ¿no? Por el rollo de mente colectiva, ¿no? O mente en plan de tú no eres igual a nosotros, ¿no? ¿Eh? No, la de Cowboys and Aliens no es... Vale. A ver, me parece muy interesante lo que habéis dicho, pero yo no estoy de acuerdo en una cosa, y es que a mí... Invasión se llama la peli. Invasión de los... No me sale. ¿Invasión de qué? La invasión solo se llama invasión. En la original, vale. Y aquí creo que la fueron solo por invasión. Ah, vale. Bueno, no estoy de acuerdo en que no es sí con lo que habéis dicho exactamente, sino un poco con la percepción general que yo estoy escuchando de la serie, que es lenta. O sea, yo escucho cosas que la serie se te hace lenta y que por eso no le gusta a todo el mundo y que por eso no es para todo el mundo y que claro, es que no pasa nada, y yo me quedo diciendo, pues a mí no se me ha hecho lenta. A ver, evidentemente, yo me he visto los 7 capítulos, son 8, me los he visto todos de seguido, no he tenido que esperar a nada, ¿no? Pero a mí particularmente lenta no se me ha hecho. Creo que está bien narrada, o sea, creo que la importancia de tomarse su tiempo es la importancia de darle a cada cosa su lugar. Quiero decir, el personaje de Carol Sturka pasa por una serie de etapas en las que podríamos, y en las que creo que nos podemos identificar todos, que es desconcierto / miedo, ¿vale? Uh-huh. Negación, ¿vale? Pedir ayuda, y cuando me refiero a pedir ayuda es a esa cumbre que hace con los no afectados, ¿no? No afectados, sí. Al enfado absoluto, a luego la locura un poco, porque pasa de necesito saber qué pasa aquí y tomas decisiones muy riesgosas, ¿vale? Muy arriesgadas, a yo puedo yo sola con todo,
a no puedo yo sola con todo, ¿vale? Y a sucumbir, por decirlo de alguna manera, en pro de volver a tener la vida que ya tenía, entre comillas, ¿vale? Y luego otra vez a la negación y al no pasarán o no voy a permitir que ocurra esto, ¿no? Es un poco así, dicho un poco de pronto, yo se ve que no me he preparado nada, lo siento, pero las etapas por las que pasa Carol Sturges, que creo que más o menos las identificáis como yo. No hay que olvidar que el personaje principal, Carol Sturges, se muere su principal apoyo, su pareja, y que eso lo define todo en realidad, porque no es lo mismo que todo el mundo que no conoces de repente tengan una mente colmena y te quieran a ti embaucar o meter en esa mente colmena, que cuando tu familia, tus hijos, tus padres, tú no sé quién, no sé cuánto, forman parte de esa mente colmena, a cuando tú no tienes a nadie, porque no tienes a nadie, porque su principal apoyo, que era su pareja, no está. Y creo que también es importante, y creo que la serie lo demuestra, de que ese factor es clave para cómo ella afronta esa situación. Si eso no hubiera ocurrido, yo creo que al final de la serie tú piensas, si no hubiera ocurrido, ella no se hubiera tomado las cosas ni hubiera actuado de la misma manera, porque tenía su pareja, ¿vale? Y ese anclaje es lo que a ella le permitía, ¿vale?, tener cierta armonía con el resto del mundo, ¿vale? Y no lo tenía. Entonces, claro, ella se siente agredida o sea, es una agresión a su estado de vida, ¿vale? Totalmente. Y claro, también una cosa que hace muy bien con la utilización de personajes de distintas nacionalidades que no han sido afectados es darte cuenta de que su visión es una visión completamente capitalista y americana. Y que la visión de otras personas, de otras comunidades es completamente diferente. Eso que decía Alberto de la chica que era como de un pueblo de Perú, bueno, realmente no sé de dónde era, pero como de una comunidad. Es que es cierto, yo que he estado en Latinoamérica, hay una cosa que siempre lo he valorado por encima de todos, y es ese sentimiento de comunidad. Ellos trabajan en comunidad, ¿vale? Ellos no trabajan, el individualismo en Latinoamérica no es el que vivimos en Europa o el que vivimos en Estados Unidos. En Latinoamérica, en las poblaciones pequeñas, se hace todo en pro de la comunidad, no de uno mismo. Y se crean reuniones y se toman decisiones en común y todo eso se hace. Entonces yo lo veo y digo, yo entiendo a esa persona que cuando ve que toda su comunidad forma parte de una cosa y ella no se sienta sola y diga, yo quiero pertenecer a eso. Pues claro que quiere pertenecer a eso, porque siempre ha estado en comunidad. ¿Cómo no va a querer pertenecer a la comunidad? ¿Vale? Y luego está, claro, otro punto de vista, ¿no? El de, no me acuerdo cómo se llama este chico, el que dice, pues voy a aprovechar de todas y me pido aquí la suite de Elvis Presley en Las Vegas, ¿vale? Y que todo el mundo sucumba a mis deseos, porque todo lo que pida va a ser satisfecho. Y luego, bueno, hay otros personajes, ¿no? Pues... Pero representa la condición humana, es decir, que al final todos los puntos de vista son la condición humana, no es... Sí. No, cuando has leído críticas de no, es que esta peli no tiene moral, no tiene no sé qué, política, digo, no, esta peli tiene mucho. O sea, esta serie tiene mucho porque ¿cuántas personas no elegirían ser como el tío ese en Las Vegas? Pero vamos, ya te digo yo que vamos, que me faltan dedos y números, vamos, ¿sabes? Claro. Porque tengo la oportunidad. Pero que todo va un poco lo que decía, que hay profundidad en los personajes, pero incluso en los personajes secundarios, o sea, porque con poco que te cuentan, tú entiendes ese personaje, entiendes por qué toma esas decisiones, ¿vale? Aunque tú a lo mejor no tomarías esa decisión o aunque tú no estés en esa piel, pero lo entiendes porque al fin y al cabo es que es la condición humana, ¿no? Y luego está el personaje que a mí personalmente me ha gustado, claro, me ha gustado más porque quizás es el más misterioso, ¿no? Al fin y al cabo, o es el que está en el otro extremo.
en el otro extremo, pero de todos, incluso de Carol, que es Manosos, me parece que se llamaba. O sea, ese personaje que con tal de no relacionarse con esa mente colmena, es capaz de llegar al extremo tal de ponerse a andar para cruzar países para llegar hasta Carol Sturka. O sea, con tal de no pedir ayuda, pero con tal de no pedir ayuda, quema el coche para que nadie utilice ese coche. O sea, fíjate la mentalidad. Pero, o sea, él tiene una mentalidad. Por un concepto muy guay, que es el de que, como no les pertenece. Exactamente. Es como, no es que lo vayan a utilizar, no, es que esto a usted no le pertenece, entonces no puede usarlo. Y es como. Sí, hay una. Él no va a dejar, para él sería como dejarles una ventaja, incluso. O sea, él no va a dejar nada. O sea, él incluso cuando roba algo de una tienda, lo paga. O sea, es que por eso te digo, o sea, es que él no va a utilizar ninguna ventaja que le dé esa mente colmena. Y Manu representa, digamos, los principios férreos de lo que es ser un humano colectivo en nuestra sociedad, no en su sociedad, no en la sociedad que plantea esta mente colectiva. O sea, Manosos directamente, yo creo que desde el minuto 1 toma un estado de guerra. O sea, en plan de yo estoy en guerra y yo tengo que sobrevivir a esto. Mientras que Carol Sturka, como te he dicho, pasa por diferentes fases, ¿vale? Ella va pasando por diferentes fases. Pero no, Manosos es férreo a una sola cosa. Yo estoy en modo supervivencia y no va a parar. Y no va a parar. No va a pedir ayuda. No va tal. Tiene que descubrir qué ha pasado y lo va a intentar. A mí personalmente el planteamiento me ha gustado mucho. Es verdad que yo a la serie le veo costuras. O sea, yo le veo costuras, evidentemente. Si me preguntáis, que la pregunta está ahí, ¿con qué personaje o qué postura tomarías tú? Yo creo que tomaría un poco la de Carol, ¿vale? Pero en el momento en el que veo, en el que están salvando animales, yo digo, pa'lante, ¿sabes? Yo me uno a la mente colectiva. Pero Mar, hay una escena ahí con el tema de los animales, que es precisamente la chica que vive no sé, en los Andes o donde sea. La cabra. Claro, que se ve abrazando al muñeco y cuando se convierte al colectivismo se la suda la cabra, porque la deja allí, abre la puerta y dice, bueno, con lo que les pase me da igual, porque yo pertenezco a la colonia. Entonces habla de esa deshumanización de, sí, para que acaben todas las guerras en el mundo, el hambre que tú quieras, pero te tienes que deshacer de tu humanidad, ¿no? Y creo que de eso va mucho la serie de este tipo de cosas, ¿vale? Claro, a ver, y bueno, a ver, es que de hecho para mí, cuando tú hablas de humanidad, yo cuando estaba viendo la serie, yo me preguntaba, perdona, que si te he interrumpido algo que quería decir, solo digo esto y ya para no hablar, que es que decían, porque ellos son amables, ¿no? Ellos son amables e intentan que todo el mundo sea feliz, incluso los que no están afectados sean felices, que no pase nada malo, que el mundo esté mejor y tal, no sé qué, pero ellos dicen que son felices. De hecho, lo repite mucho el personaje de, no me acuerdo cómo se llama, la que la acompaña a ella. Social. Que la acompaña a ella, lo dice mucho en plan de, es que no puedes imaginarte lo felices que somos, tal, no sé qué. Y yo pensaba, a la segunda o tercera vez que comenta eso, digo, lo que nos hace felices a los humanos son cosas como comer lo que nos gusta, tener sexo, complacernos, sentir, o sea, conseguir un premio por algo, o sea, las cosas que nos hacen felices son granitos y gotitas de arena que nos hacen felices, como comer una comida que te apetece mucho, como descansar cuando te apetece descansar, y esas cosas no las tienen y no las desean. Es decir, ellos en una mente colectiva no desean nada, con lo cual, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la humanidad? Y porque para mí creo que eso es muy importante en el ser humano. Y yo me preguntaba, o sea, ¿qué te puede hacer más feliz que, yo qué sé, que comer algo que llevas queriendo comerte mucho tiempo y no te has comido y ese momento de felicidad? Es un poco también, ahí hay un interesante dilema, uno de los que mencionaba, ¿no? El tema de, bueno, más que dilema, dicotomía, ¿no? Entre lo que es la felicidad y el placer inmediato, ¿no? Esa confusión que muchas veces es recurrente, ¿no? De qué es
placer, qué es felicidad, qué te llena, qué no, qué es una imposición externa, qué es una autoimposición, ¿no? Pues hablaba de el espejo en el que mirarse y el yugo en el que te somete esa imposición, ¿no? O esa distorsión de lo que sería la felicidad muchas veces, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son interesantes. Además, apuntabas una cosa, yo creo que es muy importante, porque hay ciertos puntos de inflexión determinantes, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de esta habéis mencionado a Manucho, ¿no? Porque yo creo que de los puntos de inflexión emergen distintas ópticas sobre un mismo conflicto, una misma cuestión, ¿no? De esto que estamos valorando y analizando aquí. Entonces, hay elementos alrededor del personaje principal, evidentemente hay ópticas muy diferentes, pero hay elementos, digamos, adyacentes, ¿no? Que están un poco cercanos al personaje, en este caso sería el de Manucho, el personaje de Carol Sturka, que al final son esos elementos que funcionan, ¿no? como catalizador, ¿no? Impulsar al personaje a moverse por un sitio u otro. Yo creo que es importante porque Carol es un personaje que, digamos, a partir de según qué eventos, hemos mencionado, por ejemplo, el tema del fallecimiento de su pareja, por ejemplo, hablamos en el tema del caso de Manucho, de cuando la irrupción de Manucho en lo que es en el desarrollo de esta trama. Yo creo que hay un juego interesante en el que el personaje, a raíz de esos puntos de inflexión, momentos clave en la historia, pivota sobre esos puntos clave y pasa, digamos, de una sensación, de un estado de frustración, resignación, flexibilidad, ¿no? ¿Verdad? A empezar a plantearse ciertas dudas, ¿no? Dudas, intentar empatizar, comprender, buscar, indagar, ¿no? Inquirir un poco sobre esas otras visiones, ¿no? Entender un poco incluso de los propios extraterrestres, ¿no? Fíjate esa conexión, ¿no? Entonces ahí están los grises, ¿no? Entonces el personaje de Manucho, en tanto en cuanto funciona como ese catalizador fundamental para que en el personaje principal surjan nuevos dilemas, creo que es importante. Y yo creo que ahí hay un juego interesante porque el personaje de Carol, sobre todo en los últimos 2-3 episodios, estaremos de acuerdo, supongo que pensaréis igual, pero hay un cambio muy importante en el momento en el que Manucho aparece, que es lo que yo precisamente echaba en falta, digamos, un poco en la parte cuando hay una narrativa más pausada, ¿vale? A mí me encantan las narrativas donde hay algo que contar, donde se detiene la historia para contar algo importante. Yo creo que es importante cuando entran, ¿no? En ese momento irrumpen los elementos que precisamente aportan algo más. En este caso, el de Manucho. Entonces sí que es verdad que los dos últimos episodios, ahí vemos un cambio importante en el personaje hasta llegar a esa escena final, donde ya la bomba atómica y todo aquello que hace al final. La locura, ¿no? Un poco ya por darle un punto... te diría hasta grotesco, ¿no? Un punto friki, ¿no? Un punto ya... nos pasamos de vuelta, ¿no? Ya hemos aguantado mucho esta tuerca, vamos a darle ya... A ver quién la tiene más grande, básicamente, ¿no? A ver si vosotros, a ver quién puede más, ¿no? Un poco así, ¿no? Diciéndolo en lenguaje llano. Entonces yo creo que ahí estaba. Mi crítica es a que esos elementos... Sí que tenemos la parte de él, de ella, de Carol Sturka, que constantemente está en proceso de digamos, profundizar en ella y en sus cosas, pero me faltaron en ciertos momentos más elementos como el de Manucho, no necesariamente el de él, pero que los demás inciden algo que no sea solamente información novedosa. Es que hay momentos en la serie donde aparece el tema de John Cena y todo aquello que sale allí, donde está el tema de que es un punto... HDP, ¿no? Sí, el fundamental, el de que comen la carne y todo esto y tal, en el líquido está hecho de carne, de la carne que está hecha, no voy a decirlo por si acaso, no creo que haya ningún problema con YouTube, pero por si acaso. Entonces, claro, ahí está muy bien, pero luego se pierde un poco en algunas conversaciones un poquito, sí, divertidas, frescas, ácidas incluso, pero a mí me interesa más cuando hay eso, cuando hay una discusión interna en el personaje. Y la discusión interna se produce, por ejemplo, y os dejo, paso, cuando ella está en la conversación con la cabaña, aquella la nieve, al final, esos son los momentos de pausa que me interesan. Ahí está la serie, en esos puntos. Particularmente esa escena me gustó muchísimo porque creo que matiza muy bien a nivel narrativo, porque es una serie que ahora voy a soltar un par de conceptos que me gustaría desarrollar.
Es una conversación que, si te vas fijando, empieza construida narrativamente en un plano abierto. Están ellas dos juntas, están hablando, y poco a poco se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, y se va individualizando, ¿no? Se van perdiendo, ¿no? Ellas dos se van distanciando totalmente a nivel, aunque estén sentadas y estén hablando, pero a nivel narrativo prácticamente ellas dos se separan. Y creo que es lo que tú has dicho antes, que la pulcritud de esta serie radica ahí, ¿no? En cómo está tan medido todo. O sea, me parece que los planos están quirúrgicos. O sea, es sello de Vince Gilligan. Está todo muy, muy, muy medido. Cada movimiento de cámara, dónde se sitúa la cámara, dónde se sitúa el espectador, casi todo. Hay mucho point of view, mucho punto de vista desde el espectador, ¿no? O desde el personaje. O sea, es una serie que, a nivel de narrativa, solo con eso, si no tuviera sonido ni diálogo, se disfrutaría también. Por lo menos yo, que soy un enfermo de la fotografía, se disfrutaría muchísimo también. Es la base. La base, para mí al menos, la base de cualquier narración audiovisual está en la imagen. Exactamente. De hecho, él narra cosas sin una palabra. Uh-huh. Es decir, en el momento del primer capítulo, cuando empiezan a distribuir, que parece hasta un baile ese de manos que van moviendo, metiendo las cosas en las cajas y demás, o el último que hemos dicho de la chica en los pueblos, que aunque hay un poco de diálogo, pero es verdad que no te cuenta nada. Y después, yo por apuntar un concepto más al pare, yo creo que hay otra situación también un poco de inflexión, que es cuando Sasha puede morir, que va al hospital, que ella también se da cuenta de decir, a lo mejor el exceso de libertad extremo de que yo pueda tomar todas las decisiones que quiera no es bueno tampoco. Ahí tiene otro dilema moral también, de a mí me han dado todo el poder del mundo y a lo mejor yo no sé controlar, pues no soy una persona adecuada. La responsabilidad. No funciona muy bien. Yo no creo que ella se sienta, o sea, hay un momento que se siente culpable, pero luego no. O sea, yo creo que ella no es consciente realmente de sus actos. Ella tiene una dependencia hacia la sociedad tal y como existe, que no la tiene Manosos, ¿vale? Uh-huh. Y se puede ver en cuando la dejan sola. A mí me parece que, o sea, a mí lo que más me ha gustado de la serie es el momento en el que deciden abandonarla. Y no lo deciden porque les haya hecho daño. Yo creo que la decisión de la cual... Claro, esto ya es una opinión mía, que hago yo de la serie, pero yo creo que la decisión es a ver hasta cuánto puedes soportar estando tú sola. Y eso que ella, para psicología inversa, ¿no? Que tenga, les llama y ellos se lo dan. Pero si ellos saben, como mente colectiva, saben que ella no puede estar sola. Uh-huh. Que no puede, al contrario que Manosos. Manosos puede vivir pero ahí hay un conflicto interesante, perdón que te hago un matiz, hay un conflicto interesante entre un choque de intereses, el interés inmediato de placer, de satisfacción inmediata, de necesito estar con alguien, y el propósito. Porque ahí el personaje ya ha pivotado hacia un propósito distinto, aunque luego da otro salto cuando llega Manucho. Pero yo creo que ahí está el punto, ¿no? Que realmente hay un sentido no solamente de inmediatez, sino hay un sentido a largo plazo, porque hay, digamos, por decirlo de alguna forma más clara, las hasta cierto punto argucias que lleva a cabo el personaje de Carol Sturka, no solamente en el momento que comentabais de cuando la fuerza y la droga y todo aquello, sino también hacia el final. Yo creo que hay un punto, por una parte de empatía, pero hay un punto de manipulación también, porque ya su objetivo final, aunque ahí todavía no da el paso último que se lo otorga Manucho y la conversación en la cabaña, sí que es verdad que el personaje ya está empezando a pivotar, hay grises, porque hay una parte de empatía, de afecto, apego, arraigo emocional hacia esa colectividad que no solamente se refleja ahí, sino se refleja también en los dilemas, no solamente por Sasha. Sasha encarna ese momento con ella, sino también hay una parte de conflicto, grises, ¿no? Para pasar de un blanco a un negro o de un negro a un blanco necesitas pasar por un puente de grises. Si no, no tiene consistencia. Entonces yo creo que la gracia está en que en ese proceso vemos también que Carol sigue, por una parte, apegada a ellos, los necesita, pero sigue apuntando sus cosas. Sí, claro, no. Ella no cambia radicalmente, pero es verdad que ella creía que podía estar sola. O sea, ella, desde el minuto cero, desde el día cero, ¿vale? O tal como te lo ponen en la serie, ella cree que no los necesita. Pero además ella tiene una actitud en plan de yo no los necesito, pero cada vez que necesito algo los llamo y me lo dan, como si esto fuera
Amazon o Globo, o ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo no necesito cocinar, pero estoy llamando a Globo, como si eso fuera que tú lo haces todo solo. No lo haces todo solo. Entonces, aunque le den todo, lo que quiero decirte es que la serie te muestra algo muy bien, y es que no dejamos de ser los humanos somos seres sociales. Los humanos. Los animales, ¿vale? No los humanos, los caballos, los osos, los reptiles, las moscas, los insectos, somos seres sintientes sociales. Esto está demostrado científicamente, ¿eh? No me lo invento yo por nada del mundo. Y es cierto que luego el carácter de cada persona nos hace ser más dependiente o menos dependiente, pero lo que creo que se muestra ahí es que Carol es una persona francamente dependiente, y se nota porque también ella ha pasado el duelo. Es decir, ella decía, no necesito a nadie cuando estaba en el duelo. Estaba todavía en el duelo, pero llega un momento dado en el que el duelo ya pasa a ser un segundo plano y necesita contacto humano. Y de hecho no necesita a todo el mundo, solo necesita a una persona que le atienda sus cosas. Y de hecho quiere una persona que sea como era su pareja, que la adule cuando la tenga que adular, que le diga las cosas cuando se las tenga que decir. Ella quiere lo que tenía antes, la relación que tenía antes. ¿Me explico? O sea, a mí eso sí que me parece también relevante. Y yo creo que, por ejemplo, por cómo acaba la serie, creo que lo que tú decías, Carol Sturgar ahora mismo es una persona completamente diferente a lo que hemos visto en todos los episodios. O sea, tal y como acaba la serie... Un desarrollo muy bueno. Carol Sturgar ha pasado por mogollón de fases y ahora está en una fase completamente desconocida, con una persona que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiere? Además, es que si te das cuenta, el desarrollo de personaje de Carol es totalmente orgánico, totalmente, o sea, lo vemos desarrollarse perfectamente a raíz de los acontecimientos que suceden en la serie, de la cual ella es protagonista y activamente utiliza y consecuente con esos sucesos que la llevan a ese desarrollo, que no es ahora soy buena porque tengo que ser buena, ahora soy mala porque tengo que ser mala y ahora soy la protagonista porque tengo que ser protagonista, sino que todo eso ha ido desarrollado de una forma orgánica y sucede porque todas las deficiencias que ella tiene, las tiene Manusos, que precisamente el primer contacto que tuvieron fue vete a la mierda, o sea, déjame en paz, no quiero saber nada de ti, y fue como algo, entonces, claro, toda la deficiencia que tiene Manuso también la tiene Carol, y entonces como, joder, es que estos dos personajes están tan bien construidos, tan bien presentados y tan bien desarrollados a nivel orgánico, que es que se necesitan el uno al otro y sucede en la serie de forma que tú dices que no podía ser de otra forma, solo podía ser así. Sí, y además interesante porque tiene esa gracia, porque la serie aporta sus elementos de gracia. Hay un momento en el, por comentar una anécdota graciosa de las tantas que ha aportado la serie, porque obviamente es una serie de fondo, es densa, pero una de las cosas que le aporta que el viaje sea estimulante, no solamente en cuestiones de fondo y forma es importante que lo sea, ¿no? Relevante, pero también es verdad que estos elementos livianos, y también hay un momento que a mí me gustó mucho cuando está el viaje, de las tantas y tantas escenas, digamos, un poco simpáticas, ¿no? Hay una en la que está viajando y el personaje de Manucho está yendo, creo que estaba yendo a pie, no sé si el vehículo se le había averiado, creo, estaba intentando, además... O echándole gasolina, ¿no? O algo así, creo que era, ¿no? Sí, estaba como a cuestas en todo rodeado de montañas, iba por la carretera y hay un camión, una furgoneta, y a mí me recordó mucho, fíjate que es un país, obviamente, de América, pero es verdad que el acento era muy canario, ¿no? Y era como incluso tenía gente en Twitter que decía, ostras, tengo un Adrián Rosales que siempre me sigue, que es un actor que es canario, que me sigue interactuando bastante, no creo que esté viendo esto, pero por si lo ve, que comentó, compartió el vídeo en Twitter y dijo, fijo que este es canario, o sea, fijo que es porque no puede ser, tiene un acento demasiado, pero claro, esta variedad también cultural, al final reflejada en momentos simpáticos como estos, ¿no? Que podría enumerar unos cuantos, creo que al final le da como más forma, ¿no? Enriquece un poco, o sea, le da, yo creo que muchas veces
damos como importante el fondo de lo que es una serie, pero también el envoltorio es importante también. Es decir, en el último capítulo está el móvil traduciendo simultáneamente, que te da momentos brillantes de humor, involuntariamente además. Sí, muy lúcido. Porque lo único que pasa ahí es que se olvida de quitar el programa y el programa sigue repitiendo todo, ¿sabes? Es una serie que se entiende mucho mejor también en versión original. Tiene más punch. Pero yo creo que va a haber un conflicto grande, o sea, va a haber un conflicto muy grande entre Manosos y Carol, ¿eh? Va a haber un conflicto muy grande. Debe de haberlo. Carol está dispuesta a, con tal de no pertenecer a la colmena, a destruirlo todo, ¿vale? Pero Manosos no, ¿eh? Manosos claro, no a ver, destruirlo todo. Creo que tiene que haber un... De hecho, me parece un punto importante, perdona, que es cuando él se entera de todo lo que le ha pasado a Carol con la mente colmena, él utiliza esa información y hace lo que hizo Carol para que ellos empiecen a colapsar, ¿vale? Pero él avisa, él no dice, él no lo hace y venga tal, no, él avisa para que se preparen, porque en realidad él no quiere matar a nadie, él lo que quiere es que la gente vuelva a ser, o sea, que el mundo vuelva a ser como era. ¿Me explico lo que quiero decir? O que al menos le den la oportunidad de elegir a cada persona. Él no pretende en plan de yo prefiero destruir el mundo, ¿vale? Antes que ellos ganen, ¿no? Por alguna manera. No, él no pretende eso. Mientras que Carol sí es capaz de llegar a ese extremo. De hecho, le importa un pimiento, ¿sabes? Lo que le pase a esa gente, porque a Carol le importa un pimiento lo que le pase a la gente, ¿vale? Las cosas como son, mientras que a Manosos no. Y yo creo que eso va a ser un conflicto muy importante en el desarrollo de las decisiones que se tomen, ¿vale? Porque para nada piensan igual y para nada están dispuestos a apretar según qué botón, ¿me explico? Sí. Las confrontaciones, al final, eso es clave para que de ahí surjan cosas. Por eso decía que yo creo que el término es el correcto, confrontación, confrontar al personaje consigo mismo y con los demás, ¿no? Esa, digamos, óptica que yo creo que es fundamental, esa visión, vamos a decir, o ese juego entre introspección, extrospección, ¿no? De personaje, ¿no? En el tratamiento de un arco, creo que es fundamental, ¿no? Entonces, tiene que haber un juego ahí. Entonces, ese juego con Manusos, que antes he dicho, creo que he dicho Manucho antes. Manucho he dicho, ¿no? Que era un jugador que había antes en Portugal muy bueno, pero bueno, da igual, es otra como curiosidad. Pero Manusos aporta eso. Entonces, ¿no os ha dado la sensación, pregunto? Obviamente no puede estar siempre todo con la misma intensidad, porque obviamente cuando gestionas el ritmo narrativo de un relato así, no puedes estar constantemente bombardeando, porque al final esa sobrecarga... Tienes que aliviar por algún sitio. Claro, al final si lo haces muy denso en el tratamiento, no en el fondo, sino en el tratamiento, puedes agotar al tal. Pero vosotros no habéis echado en falta, por ejemplo, quitando a Sosha y quitando a Manusos, que estaremos de acuerdo en que como personajes secundarios son maravillosos, ¿vale? Los dos son maravillosos. Pero ¿no creéis que en el momento en el que Sosha no está porque está convaleciente o porque no interviene tanto o porque se va, o en el momento en el que Manusos no está, ya no necesariamente no está con ella, sino que no aparece, ¿vale? Digamos la serie, ¿no creéis que hay momentos ahí donde ha faltado algún elemento más de ese tipo, con otro enfoque, pero que le diera un poquito más vamos a decir, chicha a la serie en la parte porque es la parte donde a mí, insisto, lo comentaba en el chat, a mí no se me ha hecho la serie nunca pesada, porque lo he comentado en los personajes, sobre todo el Carol Sturka, siempre hago, aparte ella está maravillosa, pero sí que tuve la sensación de que hay momentos donde baja la intensidad, pero baja la intensidad en todo, no en el ritmo, sino en profundizar y demás cuestiones. ¿No habéis hecho en falta un poquito eso en la parte central de la serie? Pregunto. Yo creo que por lo menos para mí, cuando la gente me decía esto, ¿no? Que le ha costado un poquillo, que se le ha vuelto un poco lenta, yo recapacitaba un poco hacia el inicio y lo analizaba un poco a grosso modo, ¿no?
no hay que olvidarse de que la serie plantea un conflicto, o sea, un concepto complejo. Porque el tema de cómo llega esta mente colmena, de cómo se utiliza, de cómo funciona, todo esto tiene que ser explicado. Y aunque en el primer capítulo es maravilloso cómo te explican todo y cómo te lo explican de una manera muy acelerada, el hecho de cómo captan la señal, la doctrina la desarrolla, ¿no? Cómo todo se plantea. Luego, la serie creo que es lógico que necesite capítulos de explicación, ¿no? Porque tenemos que ir conociendo todos los aspectos de esta mente colmena. Y al principio creo que el personaje de Zosia lo que hace prácticamente es ser un poco el profesor, ¿no? Zosia es el elemento clave que a nosotros nos explica las cosas y cómo a través de ella pues vamos canalizando un poco. Y entonces creo que por eso el personaje de Zosia sí es importante y creo que es muy dinamizador a la hora de hecho. Y creo que también cuando falta pasa que, claro, no sé si es que se estanca el personaje de Carol en el desarrollo, o sea, con su trama, pero sí es verdad que a lo mejor sí está un poco diseñado para que nosotros necesitemos o tengamos ese punto de ansiedad por querer saber más cosas de la mente colmena. Y entonces estamos como pidiendo que entre más gente a entrar aquí, ¿no? Es decir, al plantear un concepto tan social como es tú no puedes estar solo contra el mundo, tú no puedes solo contra el mundo, la propia serie te lo está diciendo, ¿no? Cuando ella está sola, a mí por lo menos el cuerpo me pedía que entrara más gente, porque me gusta la trama de Carol sola, cómo va investigando como tal, pero llega un punto en que ya estás diciendo esta soledad a mí me está matando, tío, yo necesito ya que entre alguien aquí a hablar con alguien, porque... Conectas con esa soledad. Lo que pasa es que y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, en que probablemente el propósito de Gilligan es ese, pero yo, obviamente... Los códigos de la ficción son distintos a los códigos de la realidad, aunque son sustento de la ficción, evidentemente, pero yo creo que dentro del lenguaje audiovisual estirar tanto esa soledad, en este caso en concreto, por ser... Sí, yo te lo compro. Yo, me gusta que incluso la serie tenga ese planteamiento de decir, creo que incluso estos tramos más espesos en cuanto a desarrollo de la trama se puedan incluso achacar a que el diseño de la serie pueda plantearlo de esa manera, ¿no? De que la soledad nunca va a ser una resolución para esto este concepto que está planteando, pero también estoy contigo en que igual no es a propósito, que simplemente sale así. No sé si vosotros, Mar, Alberto, pensáis más o menos en esa línea. Que hable mal, anda. No, es que no, me he perdido. O sea. Cuando crees que la gente dice que es lenta y cuando ves que, por ejemplo, el desarrollo de Carol como personaje cuando está sobre todo sola, ¿crees que ahí es donde la serie se cae un poco? No por el personaje, no por la interpretación de Rhea Seehorn ni el personaje de Carol, sino que tu cuerpo pide un poquito más de chicha. A mí es que no se me hace lenta. Es que no sé. No, yo no digo que sea lenta, digo que narrativamente la trama sí que hay veces que parece que vuelve un poco a sobre sí misma y que ahí te pide un poco el cuerpo que avance. Lo diré de otra manera, discrepo con su opinión. No estoy de acuerdo. A ver, entiendo lo que decís, o sea, y entiendo que puede tal, pero yo no me sentía así cuando la vi. De hecho, sí es verdad que hay una pausa, es verdad que no hay un avance como tal. No lo voy a negar, es algo innegable, pero no lo sentí como... Creo que hacía falta, o sea, creo que esa pausa, ese no pasar nada, también le cuenta algo al espectador, ¿vale? Es que, o sea, creo que eso es a propósito, que está hecho así para contar al espectador que no todo el tiempo pasan cosas, que no todo el tiempo se pueden conseguir cosas y que hay veces en el que estás estancado. Y es que creo que es necesario también que se vean, perdón, que me trabo, en una serie como esta. Entonces, no lo percibo como un estancamiento o no lo percibo como que se viene un poco abajo, desde mi perspectiva, ¿eh? Pero sí que puedo entender que otros lo perciban así, ¿vale? No es una cosa tal, pero también creo que cuenta con que yo la he visto de seguido, no es
una serie que ya haya seguido semanalmente. Esto, mira, lo puedo extrapolar a Breaking Bad, ¿vale? Breaking Bad, ¿vale? Yo Breaking Bad, a mí, lo voy a decir claramente, a mí no me gusta Breaking Bad. Seré del 0,01% en el mundo a la que no le gusta Breaking Bad, pero se la ha visto entera y sé que es una buena serie, porque lo que he visto es una serie muy bien narrada y muy bien hecha, pero a mí personalmente no es una serie que me guste, ¿vale? Entonces, yo cuando me vi Breaking Bad en su momento, que no me la veía diariamente, pero que me veía a lo mejor, o intenté seguirla porque a la gente le flipaba, yo decía, ¿por qué le flipa a la gente la serie? Y no conseguí engancharme, ¿vale? Pero cuando ya terminó, dije, Mar, es un asunto pendiente, me la voy a ver entera. Cuando tú te ves Breaking Bad entera y dices, perdón, que ¿cuántas temporadas fueron? ¿4 o 5? No recuerdo. 5. 5 temporadas. 6. Cuando te ves las 5 temporadas, o las 6, repito que no recuerdo, y te das cuenta de que lo que narra es lo que pasa en un año, dices tú, ¡uy! Un año, es imposible lo que ha pasado en un año, pero pasa un año, porque le detectan el cáncer, no, esto ya no es un spoiler, ¿vale? Le detectan el cáncer en el capítulo 1, pasa un año y el cáncer ha remitido, y ha pasado un año en toda la serie. Cuidado, en toda la serie digo yo, hey, aquí se nos ha ido de madre, ha funcionado mucho la serie, has querido poner capítulos aquí, temporadas aquí, pero todo lo que ha pasado no cuadra en un año, o sea, sinceramente, no cuadra. A ver, sí que es cierto, por el inciso que, a ver, como comentaba antes, sí que obviamente, lo comentamos antes, al final uno de los sustentos de cualquier narración de ficción es la experiencia propia en la vida real, ¿no? Porque al final tú trasladas, incluso en las historias de ficción absolutas, de fantasía, hay elementos troncales a la hora de construir cómo se siente un personaje como tal, que forman parte de la experiencia propia del ser humano. Y de hecho, cuando más presentes están en esas obras de ficción, más se nota el sello del autor y más personal es el proyecto. Y más marca diferencial tiene, ¿no? Que es la diferencia básicamente entre cualquier producto algorítmico, formulaico y un producto donde haya sello, ¿no? Que esto lo tiene. Y en ese proceso de transformación de esos códigos propios de la realidad a la ficción, sí creo, que eso yo sí creo, estoy totalmente de acuerdo, y lo comentaba ahora con él, con Miguel Ángel también, que sí creo que a la hora de utilizar la herramienta, o sea, el concepto de soledad como herramienta de inmersión, como puente entre lo que es la experiencia del personaje, la experiencia del espectador, utilizar esas dos experiencias creo que es fundamental y me parece un acierto. Pero mi matiz es que creo, y eso lo apuntaba ahora Miguel Ángel también, creo que hay un momento donde está la serie subrayando quizá mucho de lo mismo en la parte central. Ese era mi punto, te digo, y aún así no me he aburrido igual que tú, ¿eh? No sé si los demás pensaréis igual, pero era el punto que yo... Yo al hilo de lo anterior quería puntualizar que creo que ahí hay una contraposición cuando he dicho que como que hay valles que no pasa nada, que el personaje de Carol... es que yo creo que está en contraposición con el tema de la mente colmena. Es decir, la mente colmena al final no deja de ser todo, ocurre en un instante, como un chasquido de tal. Y de repente todos son mente colmena. El ser humano no tiene esa forma de procesar ciertos elementos, sino que tiene que pasar por unas etapas, por ejemplo el tema del duelo, del no sé qué, tal. Entonces yo creo que de eso va también, de que al final ya no toma conciencia de todo lo que es capaz, de todo lo que puede hacer, de todo lo que implica sus decisiones, como he dicho antes. Entonces yo creo que aunque es verdad que faltan elementos y personajes que animen un poco los capítulos, pero el viaje de ella sí que veo que es humano en contraprestación a lo otro que le dice, no, mira, te unes a nosotros y ya se acaba tu inseguridad o lo que tú quieras. Hay una cosa, después hay un elemento que me hace mucha gracia porque llegan y te dicen, mira, que ya no hay guerra, ya no hay delitos, ya no hay nada, y Carol duerme todas las noches con la puerta trancada con una silla. Ahí es curioso como antes la tenía abierta, y más en Estados Unidos con el tema de las armas, la delincuencia, lo que tú quieras, y sin embargo ahora duerme con la puerta trancada. Yo creo que uno de esos elementos también a mencionar. Eliminar unos problemas genera otros. Eso es otra lectura también muy, muy interesante, muy humana, ¿no? Decir,
Equilibrios. Muchas veces, claro, De hecho, es no terrorífico. la balanza no puede estar todo en un lado, tiene que haber equilibrio. Y Ese residencial vacío es terrorífico por la noche. Yo me cagaría vivo ahí, sinceramente. Yo quiero, ya que estábamos hablando de vosotros qué pensáis, a ver, a mí hay cosas que me parecen, estos son lo que creo que no está bien hilado del todo, ¿vale? Y no entiendo realmente. Y me podéis decir, ya lo explicarán, ok, pero no me lo han explicado. Ellos son capaces de que tú le pidas una granada y que te la den, o que le pidas un rifle o le pidas nieve del Himalaya y te la traen, ¿vale? ¿Me explico? O sea, ellos están dispuestos a darte todo lo que tú pidas para que tú estés feliz, ¿vale? No te lo dan porque sí, te lo dan para que tú estés feliz, porque ella, de hecho, hay un momento en el que dice, si no hacéis esto, me pondré a gritar y colapsaréis, ¿vale? Llega un momento en el que los amenaza con eso. Vale, si ellos están dispuestos a darte todo lo que tú le pidas y que tú le puedes pedir una granada o le puedes pedir algo más grande, ¿por qué cuando ella no se entera de que puede hacer que ella forme parte de la mente colmena a través de... Es que no sé si lo puedo decir. Bueno, a ver, no sé si hemos avisado antes o no, pero que estamos yendo full spoilers. O sea que si en este momento no has visto la serie y demás, pues para aquí y luego continúa. Exactamente. Ella congeló sus óvulos y ellos van a utilizar sus óvulos para conseguir que ella, una fórmula para que ella entre en la mente colmena. Si le pides una bomba, también le puedes decir, dame mis óvulos y te los van a dar. O sea, a ver si me explico. Sí, pero el conflicto no iba por ahí. El conflicto era que ella no permitió que se le hiriera físicamente para el propósito de unirse a la mente colmena, para estudiarlo. Claro, pero claro, ella no dijo nada de los óvulos. Entonces, claro, ellos hicieron la del abogado listo. Dijo, tú, a mí no me has dicho nada de esto, pues tiro por otro lado. Evidentemente, pero una vez que te enteras de que están cogiendo sus óvulos para investigar, porque todavía no tienen la fórmula, ¿por qué no se lo pides? A ver, esto es un hilo suelto, como te puedo decir otro. Son pequeños hilos que no entiendo. Es, por ejemplo, supuestamente ellos no pueden mentir, pero tampoco te pueden decir la verdad, porque tú les preguntas cómo pueden acabar con eso no te lo dicen. Entonces, ¿hasta qué punto la mentira y la verdad subyacen ahí? Ese no sé si me explico. Totalmente. Ese es el dilema, lo que comentaba antes de las dicotomías en términos existenciales, sociales y en este caso en relación a lo que tú comentas de índole moral, es que ahí está el tema. Es decir, un grupo que se supone que se disfraza sus actos de, vamos a llamar de... No bien común. Sí, bien común, benevolencia, como tú quieras decirlo, ¿no? Que al final pues esto va a permitir que estemos en una sociedad idílica mejor por encima del deseo individual. Sin embargo, respetan el deseo individual, pero solo el que ellos quieren. Claro. Esa es la pregunta, porque luego hay un bien común, según su propio concepto del bien común, que se representa a través del virus que hay, lo que sea, ¿vale? La mente colmena, como podría haber hecho otra cosa, pero en este caso mente colmena, y ese aspecto lo origen, no sé si decir, ahí estaría el planteamiento de quién tiene la autoridad moral para decidir qué está por encima del bien y del mal y de lo individual y lo colectivo. El propio ejército de esa colmena es el que respeta la individualidad en tanto en cuanto no afecta a sus intereses, con lo cual ya es tramposo, ¿no? Digamos, tramposo, digamos, cuando analizas, lo analizas en términos morales, los personajes están fantásticamente bien, es decir, pero claro, ahí está el tema, en que no es una distorsión de la realidad gigantesca, incluso desde su propia óptica, porque es una óptica incluso en algunos momentos arbitraria, conveniente, sesgada también, ¿no? Porque al final es decir, vale, yo respeto todo esto, pero porque ella pide todo esto y ahora perfectamente hay una conversación en la serie en la que dice específicamente yo no quiero que me hagáis esto, no quiero que me hagáis esto, antes de que ella descubra lo de los óvulos y todo esto, al principio de la serie lo dice y ellos le insisten, no, porque esto tú no lo conoces y esto va a ser lo mejor para ti, tal que es lo que suelen hacer si lo trasladamos a la realidad, los gobiernos... Una cosa, un biológico, o sea, que decirte que es un... Como un gobierno que tiene sus propias leyes, sus propias normas y te impone por tu bien, por tu interés, cuando ese interés está disfrazado de una distorsión
de la realidad gigantesca, ¿no? Claro, porque no deja de ser un virus. A ver, es que también nos tenemos que poner. Sí, no deja de ser un virus, pero bueno, sí, más o menos. Bueno, pero quiero decirte, un virus lo que quiere, el único objetivo del virus es convertir, o sea, infectarte. O sea, ese es el único fin de un virus, es infectarte. Si no estás infectado, voy a intentar infectarte, sea como sea. Y a ver, o sea, quiero decir que eso es así, o sea, no deja de ser así. Una mente colmena con un único objetivo. Una mente colmena, su objetivo es que todos formen parte de la mente colmena y no van a cejar, no van a descansar nunca de conseguir eso. Evidentemente, sí, con la esta de que no pueden hacer daño, pero de ahí está la prueba de que no la van a hacer daño. Pero lo que quiero decirte es, ok, no me hacéis daño, pero que también me parece una incongruencia lo que digo. O sea, si a mí me das una bomba, si yo te la pido, si te pido que me entregues toda la investigación científica... Lo que pasa es que yo creo que ¿no? O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. A ver, yo lo que pasa es que creo que el conflicto... Hemos visto el conflicto de Carol, se han desarrollado. Hemos visto también el conflicto de Manuso, que también se ha desarrollado, ¿no? Como él, que es tan férreo a no interactuar con esta mente colmena, al final, cuando conoce a Carol, tiene que interactuar con la mente colmena porque él tiene esas debilidades. Lo que no hemos visto es el conflicto de la mente colmena, que tendrá que llegar en algún momento, que yo entiendo que no iba a ser en esta primera temporada, pero tendrá que llegar. En algún momento la mente colmena se verá amenazada de alguna manera, que tendrá que actuar irrelevantemente contra su voluntad, o contra la voluntad que nos han planteado. Porque yo creo que ese es realmente su conflicto, o tiene que ser su conflicto, porque si no, no va a poder desarrollarse. Y tiene que desarrollarse porque si va a ser atacada, tiene que defenderse, de alguna manera. Entonces yo creo que ahí es donde quizás estas incógnitas que te surgen puede ser que se revelen, no sé si en una segunda temporada o más adelante, pero que el conflicto de la mente colmena tiene que surgir. Porque ya hemos visto un amago de cómo puede defenderse cuando, sí, pero para mí empezó a atacar a Zosia o a intentar desconectar a Zosia y todos empezaron ahí a decir... Claro, pero para mí es una incongruencia, por ejemplo, que a ella no le contesten que sí hay una manera de revertir ese virus o esa mente colmena, ¿vale? No le contestan, no la mienten, pero no le contestan, pero en cambio sí le cuentan a manosos la manera en la que les puede hacer daño poniéndose a gritarles que ellos no lo puedan gestionar. O sea, me parece incongruente que una cosa la digan y otra cosa no la digan. Evidentemente, lo que no le dicen es más grave, evidentemente, porque acabaría con la mente colmena, pero no deja de ser, no deja de tener cierta incongruencia, porque... Yo no lo creo, eso se debe, no lo creo, porque precisamente la mente colmena y el virus es ese virus que muchas veces ciertos gobiernos, instituciones en la vida real te intentan inocular. O sea, es una representación a través de la ficción de lo que un gobierno, una institución gubernamental o un poder fáctico, como queramos llamarlo, trasladado a la vida real, querría inocularte a ti, y en ese proceso de inoculación hay ciertas incongruencias. Es algo normal, es algo inherente al ser humano. Entonces, digamos en la vida real, si por ejemplo cogemos una institución gubernamental, la que tú quieras, no voy a nombrar una, digo en general, ¿no? Que tú quieras, que quiere imponerte esto y te lo van a vender de una forma para que tú la aceptes, te lo van a inocular a través de la mentira y de la manipulación. Para que esa mentira y manipulación se asimile, tiene que haber cierta verdad, porque si no, no te la vas a creer. Y dentro de que te van metiendo esa verdad, te va metiendo dos dosis de distorsión, que es precisamente lo que hace el colectivo, el virus, que es, yo te vendo un modelo idílico, yo te imbuyo, te intento atraer, ¿no? Te intento persuadir a través de esto, pero al mismo tiempo tengo mis grises, tengo mis intereses que están por encima de lo que tú quieras, que al final esa colectividad esconde también en cierta medida un individualismo perverso, el individualismo, digamos, de el interés propio de lo que es, porque la mente colmena en realidad es uno, si te fijas, es uno, o sea, no son varios, en realidad es una entidad también, o sea, esa colectividad es una individualidad también. Entonces ahí es donde, por eso yo creo que esa incongruencia es sólida en la serie, porque tiene ese propósito, que sería un poco lo que trasladaría, es una forma de representar lo que sucede en la realidad, que además sucede, así podremos enumerar algunos casos, ¿no? Pero sucede y lo trasladan así a la ficción. Entonces a mí me parece un acierto. Para mí, ¿eh?
Yo no sé si es buen momento para sacar una de las cosas y una de las lecturas que a mí más me ha gustado de Pluribus, que es la metáfora de la IA. A mí me ha fascinado cómo si le empiezas a sacar muchas cosas, esto es también, y no sé si incluso será a propósito de Vince Gilligan, pero él ha declarado firmemente que él odia la IA como máquina de plagio, ¿no? Y que en esta serie la mente colmena funciona como una IA prácticamente, ¿no? Y como los seres humanos nos hemos rendido totalmente a que piensen por nosotros, a que actúen por nosotros, a que haga todo para ti, todo para mí. Incluso algunos diálogos se sentían como si tú verdaderamente lo estuvieras haciendo con un chat GPT, tío. Y a mí me ha parecido maravilloso. No sé si vosotros habéis tenido también esa misma sensación, pero a mí me ha parecido fantástico, tío. No, de hecho, el viaje de Manuso va de eso, no, déjame a mí llegar. Es decir, déjame enfrentarme a un coche, a una carretera, a un clima, a lo que tú quieras. No a un idioma que el tío aprende a hablar en inglés en 3 meses, tío. ¿Sabes? Entonces yo creo que va por ahí también, ¿no? Y sobre todo lo que tú has dicho de cómo atonta la inteligencia artificial, ¿no? Me ha pasado estos días con el tema de la lluvia que tenemos, voy a preguntar a ChatGPT la lluvia. Estoy diciendo, joder, instituciones como la EMET o cualquier otra, lo que tú quieras, mitiempo.com, que trabajan profesionales, joder, no le preguntes a la guía, a la IA. Hay otras opciones, probablemente la guía se basa en eso, pero la fuente fidedigna es la otra, ¿sabes? La primaria, por así decirlo, ¿no? En el mundo de los datos. Entonces yo creo que también va sobre eso, de cómo estamos dejando ciertas funciones humanas en manos de otras cosas, ¿sabes? Que no lo son. Bueno, o hechas por humanos, pero con otro interés, claro, que consuman. Claro, es muy interesante eso que apuntaba, que en realidad ellos son uno, ¿vale? Hay un momento en el que Carol les dice que va a escribir un libro cuando no iba a escribir un libro y dice, o sea, nos entusiasma tener algo nuevo que leer. Y claro, yo dije, ostras, claro, es que se han leído todos los libros que existen y dices tú, y ves, ahí pensé otra vez en la felicidad, digo, es que no hay nada nuevo para ti, o sea, no hay nada que te pueda hacer feliz, no hay nada humano. Es perfectamente la lectura de la IA, tío, es como estás hablando con una cosa que te está adulando completamente cuando sabe que está totalmente por encima tuya y solo quiere de ti 4 cosas para su propósito, no quiere más. No quiere leer tu libro, no quiere tu opinión, no quiere nada, solo quiere tu libro. Claro, pero como mente colectiva no son capaces de crear o imaginar. No son capaces de crear porque ellos no tienen esa capacidad creativa única e impulso, porque la capacidad creativa también reside en la soledad, no sé, incluso en la perversión, porque hay muchas cosas que son inherentes al ser humano y la maldad y todo esto también genera un enfoque creativo, o sea, que es que hay días que dices tú, claro, es que yo hoy no quiero socializar con nadie, no quiero relacionarme, porque tú estás imbuido en una cosa y eso también significa ser humano, el enfadarte, el pelearte, confrontación, conflicto. Todo eso genera el impulso creativo y eso no lo tiene la IA, porque la IA no puede crear, solo puede aprender y aprender o copiar. Entonces, esta mente de colmena es lo mismo, solo puede utilizar recursos para un objetivo, pero no puede crear, no puede ofrecer nada nuevo. Esos son los puntos en los que te das cuenta de que claro, de que no son humanos, de que han perdido toda su humanidad. Y de hecho, es por lo que Manosos no quiere relacionarse, porque dice, es que ellos no son las personas que eran, les han robado el alma, él lo dice, les ha robado el alma, porque ya han dejado de ser humanos. Así lo ve Manosos realmente, ¿sabes? Está muy bueno también el punto religioso, que Manuso no sé si lo llega a desarrollar del todo, no sé si se desarrollará, pero ese punto religioso que tienen algunos países o algunas personas en América o en Sudamérica, también me gusta mucho cómo está reflejado aquí un poco en esto y qué espacio se le va a dar, ¿no?, a la religión en esta nueva mente colmena, cómo puede asimilarlo, cómo pueden interpretarlo. A mí me parece bastante curioso que se enfoque este tema. No sé si al final lo harán a través del personaje de Manuso o no, pero puede estar interesante ver cómo se desarrolla. Borja, no sé si tú querías comentar algo más del tema de la metáfora con la IA o no, es un poco una pieza más en
una herramienta más. Yo comentaba antes que lo importante es hacer construir ese puente de conexión entre el espectador y lo que es la narración de esta historia, ¿no? Creo que al final que aporte, que tenga esos elementos, al final es lo que le da cierto gusto, ¿no? Obviamente puede traducirlo de forma lúcida, porque evidentemente luego habrá historias sobre ella mejores o peores, pero yo creo que al final, o sobre esta u otras cuestiones, pero al final el tema es que son una herramienta fundamental para conectarte, no solamente con eso, sino con el tema, obviamente, el elemento troncal aquí, para mí troncal es o los dos elementos troncales son esta parte de la parte de que también se traduce a través del tratamiento del concepto de felicidad, viajar de lo individual a lo colectivo, ¿no? Y en ese proceso de viaje, en ese viaje, es una de las herramientas más que se utilizan, ¿no? Un poco lo que se podría sobreentender un poco de lo que se cuenta. Yo en conclusión diría básicamente que fijaos que hemos intentado extraer conclusiones en las que hemos podido debatir, en las que hemos confrontado ideas, de la misma forma que confrontan los personajes ciertos problemas, ¿no? Se ha traducido un poco esa confrontación de la ficción aquí en la realidad también. Eso es lo interesante. Sí. Realmente cuando tú planteas una historia, obviamente no todo tiene que ser denso, no todo tiene que ser profundo, no, porque evidentemente también es importante que existan otro tipo de enfoques en lo que es la experiencia audiovisual, ¿no? Tanto en casa como en el cine, en las salas de cine. Pero especialmente en una época en la de que hay consumición rápida, cuando hablamos de placeres inmediatos, también tiene que ver con el tema de la serie, pues muchas veces también cuando te detienes a intentar comprender qué hay detrás de una obra, y sobre todo cuando detrás de esa obra hay una mente de la que tú puedes deducir ciertas ideas que quiere plantear, pero al mismo tiempo que no adoctrinen. Creo que eso es importante, ¿no? Porque al margen de que tú puedas comulgar o no con la idea que subyace de una obra, que obviamente esa idea es propia del autor, tú puedes no comulgar, pero si ese autor te deja ese espacio a ti como espectador para que tú saques tus propias conclusiones, aunque tú interpretes la visión del autor, que el autor te dé ese espacio a ti para interpretarlas también según lo que la experiencia que tú te lleves, porque realmente la experiencia viendo una película o viendo una serie es única e irrepetible, es intransferible. Aunque pongamos puntos en común, al final son cosas de cada uno. Entonces yo creo que es importante con una obra, yo siempre pongo el mismo ejemplo, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en este caso sí en el sentido de interpretar una obra y sacar tus propias conclusiones y que la obra no te adoctrine aunque tenga un mensaje interpretable. Es el caso de Lántimos, por ejemplo. A mí Yorgos Lántimos es un director que me encanta Yorgos Lántimos, pero hay muchas cosas que él refleja en su obra, no los temas, sino lo que él interpreta de ciertas cosas, porque se puede inferir, con las que yo estaría de acuerdo, incluso cero en algunas cosas. Pero su manera de narrarla es tan original, es tan fresca, no adoctrina, te lo pone encima de la mesa, te da espacio a ti, no subraya las cosas, no necesita sobreexplicar las cosas. En algún momento puedes decir esto o lo otro, pero no. Lántimos en todas sus películas hace una crítica social muy concreta a un tema muy concreto en todas sus películas. Evidentemente se puede estar o no de acuerdo con él, pero tú lo has dicho, o sea, él utiliza también los mecanismos visuales con los que trabaja para que a pesar de esa crítica social que hace, la película sea meramente entretenida sin tener que caer en ningún tipo de mensaje directo, no sé si me explico. Claro, evidentemente que saque sus conclusiones. A mí me gustaría preguntaros una cosa antes de que nos vayamos, ¿vale? Y que la penséis, que tardéis un minuto, no tardéis un capítulo entero a locales turques, pero sí que tardéis un minuto en pensarla y no me lo digáis del tirón. Si de repente en la sociedad mañana os despertarais y toda la sociedad, ¿vale? No conoces si hay alguien o no como tú. Toda la sociedad pertenece a la mente colmena, ¿vale? ¿Qué postura elegirías? ¿Elegirías irte a la mente colmena o quedarte
Pensarlo aunque sea un minuto, ¿vale? Aunque estéis seguros. Pensadlo un minuto porque no os pongáis en la cara, no os pongáis en la serie, poneos en vuestra vida, con una mente colmena en vuestra vida, ¿vale? No en la de Carol Sturgas, en vuestra vida, ¿vale? Alberto. Elegís esa mente colmena. Alberto, empieza. No, hombre, yo creo que me revelaría, pese a que hay ciertos aspectos en los que creo que el mundo debe unirse más para alguna serie de cosas, reparto de riqueza, este tipo de historias. Yo necesito mi espacio. Necesito cagarme los mismísimos del Real Madrid todos los fines de semana. Eso te voy a explicar, es que eso es lo que me da vida a mí. El Real Madrid como tal, Alberto, ¿Vale? Porque sufro mucho. O el hecho de no poder coger una guitarra y volver a tocar una guitarra eléctrica. O es que yo creo que son cosas impensables. O volver a jugar un videojuego. Lo que habéis dicho, la creatividad. Tú te quedas en ese mundo y tú dices, ¿y qué juego nuevo jugaría yo? No hay ilusión por nada. Es que se pierde la ilusión. El problema es que se pierde la ilusión por algo. Obviamente mejoraría muchas cosas, el mundo mejoraría infinito. Pero es verdad que ahí yo tengo ese aspecto de egoísta que tiene Caro. Y diría no. Probablemente me parecería más al de Las Vegas, no tan exagerado como el de Las Vegas, pero sí es verdad que disfrutaría un poco más de la vida a otro aspecto. Diacate, ¿no? Que te vas a quitar de currar, pues por lo menos disfruta con otras cosas. Pero bueno, pero yo creo que sí, yo creo que sería... Diabate. Al final no deja de ser un imperio, ¿no? Al final uno siempre, Star Wars y los rebeldes siempre van a estar ahí interiormente. No deja de ser un imperio que viene de fuera que te quiere conquistar, básicamente. Borja, ¿tú qué harías? Yo, como firme defensor de la libertad individual, obviamente tiraré siempre por la libertad del individuo, obviamente. Siempre, ¿no? Pero, evidentemente, como en todas las cuestiones, siempre hay grises. Y eso es lo interesante, eso es lo que nos hace humanos también, ¿no? Como bien apuntabais antes, el ser humano es un ser social. Claro, el tema es, al margen de ficciones, historias, creo que lo importante es la moral que establezcas, ¿no? Como firme defensor de la moral como algo objetivo y no subjetivo, ¿vale? Sobre todo en los temas troncales de la vida, creo que lo moral es lo que debe primar siempre. Es decir, ¿qué prevalece? ¿Lo individual o colectivo? En tanto en cuanto los pilares fundamentales de una buena moral objetiva no se toquen, no se cercenen, no se dañen, ¿vale? Entonces yo creo que al final, en mi caso, defendiendo la libertad individual, defendiendo lo moral como algo objetivo y concreto, ¿vale? Creo que eso es lo que tiene que estar primando siempre. Con lo cual, yo, con sus defectos, toda postura tiene sus defectos porque el ser humano es imperfecto y no es infalible, es falible, pero es falible desde lo individual y desde lo colectivo. Entonces, yo creo que al final, una cosa que podemos sacar en conclusión es que al final debemos construir una sociedad con una moral de base sólida, ¿vale? Que es lo que yo creo que interpreto al final, con lo que yo me quedaría, el mensaje que yo me adueñaría de este mensaje, mi interpretación personal, más allá de lo que transmite la serie, y con lo que justificaría mi adhesión a la parte más hacia lo individual, aunque habría muchos matices, ¿vale? Pero creo que si en lo colectivo estableces una serie de condiciones que respeten la moral como algo objetivo, que es bueno y que es malo, ¿vale? Y en esa dicotomía, y se respete lo objetivamente moral, creo que la libertad individual es la clave, porque al final tú respetas respetas lo colectivo desde la libertad individual, que no te invada libertad individual y que tú no invadas la libertad del que está enfrente. Y siempre que eso no entre en conflicto, yo me quedaría con la libertad individual, y por eso me quedo con la parte de la rebelión, por supuesto. Sí. Yo creo que hay una cosa que hay un concepto que a mí me gusta mucho y que creo que se debería aplicar más, y es el piensa local, actúa global, ¿no? Que un poco está muy manido y últimamente entiendo que está muy denostado, pero creo que es lo más factible. Es decir, tú eres tú con todas tus individualidades y tus más virtudes y defectos, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en que todo tengamos que ser uno, porque eso no es, no creo que sea el objetivo de ninguna sociedad, ya sea más desarrollada o menos subdesarrollada, pero porque yo creo que en las individualidades está la capacidad de avanzar, porque nada ha avanzado en el todos a una. Se pueden arreglar cosas con el todos a una, pero el individualismo también es importante. Lo que no es importante es que se defienda el individualismo por encima de todo.
Por eso me gusta mucho ese concepto, ¿no? Aplicado a esto creo que se puede valer también, ¿no? Piensa local, piensa hacia ti, defiende lo tuyo, pero actúa global también. Es decir, si hoy necesitamos construir algo, todos vamos a poner nuestro granito de arena. ¿Me queréis responder a la pregunta? Sí, yo también me rebelaría contra la mente colmena, pero yo estoy de acuerdo en que a lo mejor mi año sabático aprovechándola al máximo también lo haría. El año de tropicidad, ¿no? El año de tropicidad no va a faltar. Es decir, yo probaría todos los circuitos del mundo, montaría un equipo de Fórmula 1 para mí solo, se haría todo para mí, todo, pero al tiempo, como está comprobado con todo, y eso también es un poco una reflexión filosófica que no nos da tiempo, pero nuestra propia condición de ser humano nos pone en alerta biológicamente para que nos aburramos rápido de la felicidad inmediata. Y eso os lo suelto ahí porque es un concepto que es biológico. Yo creo de verdad... Pero me rebelaría contra la mente colmena. Yo si sucediera lo que sucediera en mi contexto, mi vida, mi contexto actual, ¿vale? Yo sé perfectamente que pasaría por muchas etapas a locales turcas, no iguales, pero pasaría. Pero seguramente yo sé que pasaría del individual al colectivo y querría en un momento dado, y no te hablo de 10 años, sino mucho menos, formar parte de lo colectivo. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo estás solo. Estás solo. Sí, eso es lo duro. Y esa soledad es muy difícil de sobrellevar, ¿vale? Es muy difícil de sobrellevar. Entonces yo creo que en un momento dado que yo podría tener mis momentos de baja, pero no por el placer inmediato o por la felicidad, no, sino por no sentirme sola. Yo acabaría volviendo a la además, de mi punto de vista, yo no soy científica, yo no soy una superheroína, yo no voy a descubrir la manera de atajar esto, ¿vale? Y no me voy a aprender electromecánica o a lo manusos, ¿vale? No voy a averiguarlo. No lo voy a averiguar. En un momento dado, seguramente al cabo de un año, poco menos, yo diría, venga, adelante, ¿sabes? Pero por eso creo que es muy importante y creo que es muy acertado en la serie el hecho de que no esté ella sola, de que al final tenga otros personajes. Claro. Pero hay una cosa que no he dicho, Miguel. Los animales no forman parte de la mente colmena. Pero ¿y la rata? ¿Y la rata que mordió a la humana? ¿Esto nadie se lo plantea? Eso bueno, fue... Sí, eso... Ahí hubo un punto interesante. ¿Por qué esa rata se revela? ¿Esa rata no era feliz o no era...? Esa rata no estaba igual que las demás ratas. Con lo ahí cual esa rata... Ahí hay un punto interesante. Porque claro, ya es lo que he dicho antes, el conflicto de la mente colmena tiene que surgir en algún momento. Su instinto de supervivencia tiene que surgir en algún momento. Y si para conseguir su objetivo no tiene que pasar por encima de Carol y de Manuso, tiene que pasar. Y eso va a suceder. No sé cuánto, pero tendrá pero si ese virus no afecta a los animales, ¿por qué sí a las ratas? Es que ese, ¿ves? Ese es otro hilo ahí. Que no sabemos cómo afecta a los animales, no es que no afecta a los animales. Pero lo dicen, los animales también, y dicen, no, los animales no forman parte de la mente colmena, lo dicen. Pero porque uno estaba infectado o estaba inoculado específicamente, pero bueno, no sé. No lo sé. Yo sé que la serie da para mucho, como ha dicho Borja antes, que son muchos, proponen muchos temas y quedas, pero nosotros nos quedamos sin tiempo. Hay otro aspecto que os dejo también para que lo investiguéis vosotros a través de los que nos escucháis a través del podcast y a los que nos estáis siguiendo a través del directo, que es el uso del color en esta serie. Me parece fascinante el tema de la paleta de color, la regla 60-30-10, el uso del amarillo y el azul. El amarillo va a representar a la protagonista y la individualidad, y el azul a lo colectivo y mente colmena. Me parece que está en la serie hecho de una manera magistral. Buscarlo y leer y ver sobre este tema porque me parece una auténtica maravilla. Como maravilloso ha sido toda la charla y que hayamos tenido con nosotros a Borja, el Pare. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haberte pasado y estar un ratito con nosotros.
Para mí es un placer estar aquí. Yo lo he dicho siempre, la experiencia, al final lo he dicho siempre, la experiencia de estar en esto de YouTube o en Twitch o donde sea, ¿no? Y al final lo que nos llevamos es compartir colectivamente la experiencia del cine y la experiencia desde la individualidad. Desde la individualidad. Compartir la experiencia colectiva, ¿no? del cine, por decirlo de alguna forma. Y para mí estar en este maravilloso canal, que he tenido el placer ya, a ti ya sabes, Miguel Ángel, que te de conocer hace ya un tiempo en la Casa de Torquí, pero esta es la segunda vez que estoy aquí. Para mí fue un placer estar con vosotros el día de Frankenstein y lo ha sido hoy también, por supuesto. Y darte las gracias a ti y a todo el equipo. Nada, gracias a ti por aceptar la llamada y por compartir este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Mar, Alberto, muchísimas gracias también a vosotros dos por echar este ratito. Estar más. La semana que viene todavía no tenemos cerrado contenido, pero ya casi seguro sí o sí entraremos de lleno en contenidos de 2026. No sé si haremos Hamnet o haremos Marty Supreme o ya veremos a ver qué. Y K-Drama, creo que K-Drama dicen por aquí. Bueno, también es verdad que la semana que viene es 1 de febrero y habrá sección K-Dramas, que con Pimar también los trae, así que ya tienes los K-Dramas ahí preparados. Lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo McGuffin. Adiós. Adiós.